Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Toma Nota. Yo soy Evelyn Siller. Y yo soy Charlie Díaz y en esta ocasión estamos muy contentos de contar con nuestro invitado Carlos Pacheco, apasionado de los libros y la lectura. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contento por la invitación. Pues muy bien, Carlos, bienvenido. En esta ocasión te invitamos para platicar de un tema muy importante para nuestra comunidad y para la cultura en general, el tema de los libros. Platícanos, Carlos, ¿cómo fue que comenzó tu gusto por la lectura? Bueno, desde muy chico, yo creo que desde que estaba en el kinder, me gustaban mucho estos libros ilustrados de cuentos, libros infantiles. Creo que fue como mi primer acercamiento. Recuerdo que en el kinder teníamos un apartadito con este tipo de libros, con historias como Patito Feo y ese tipo de historias, pero mi mamá nunca fue mucho como de leernos como tal, pero cuando tenía como 6 o 7 años, tuvo el acierto de regalarme un librito de trabalenguas de Fondo de Cultura Económica que tenía ilustraciones en cada trabalenguas y aparte tenía como una animación de esos que lo pasas las hojas rápido y se genera una animación. Y ese libro fue como que el que me enganchó, o sea, algo tan simple, y a partir de ahí pues ya me nació, me gustó mucho leer. Desde muy pequeños, ¿no? ¿Cómo estamos tan predispuestos o sensibles a este tipo de interacciones que nos disparan luego la imaginación? Me voy a permitir contar cómo fue mi acercamiento a la lectura. Yo me considero un lector tardío, o sea, considero que comencé a leer ya en forma a lo mucho hace como 10 años, y fue precisamente porque yo vivía en la Ciudad de México y los traslados que hacía a los trabajos eran alrededor de 1 hora en promedio. Entonces en el transporte público yo me daba cuenta de que las personas a mi alrededor llevaban un libro. Mucha gente en el metro, mucha gente en el autobús llevaba un libro. Y yo decía, ay, no manches, esas personas pues, son muy inteligentes en saber de qué manera aprovechar el tiempo que están utilizando en el transporte. Entonces a partir de ahí dije, pues yo también quiero, ¿no? Agarré un libro y pues era 1 hora de traslado, dije, no manches, avancé muchísimo. Y de a poco se me convirtió en un hábito, de decir, ya no nomás quiero leer en el transporte público, quiero leer en toda ocasión. Y a partir de ahí dije, no manches, ¿por qué me perdí tanto de este mundo tan imaginativo, tan creativo que es la lectura? Ahora digo, ¿por qué no comencé a leer a tan temprana edad, ¿no? Como tú nos comentas que fue desde niño. Sí, yo creo que también hay como un cierto tipo de predisposición que luego se va generando con las experiencias que tenemos, sobre todo en la escuela. Esto que nos obliguen a leer ciertas cosas también va generando como una antipatía o que estés ya predispuesto de que nos va a encargar a leer, sobre todo en etapas como la adolescencia o incluso en la universidad, ¿no? De que ya nos va a encargar a leer, como si fuera una carga, como si fuera más que algo que dices tú, tomé la decisión por mí mismo de empezar a leer, ¿no? Entonces creo que sí podríamos decir que nuestras experiencias pueden ir moldeando para mí ese librito así tan sencillo, y a esa edad fue como ya me perdí en ese mundo. Entonces sí creo que puede ser como una parte de las experiencias y otra parte como de la decisión. Perfecto. Y oye, Pacheco, también platícanos, ¿cuáles son estos libros que te gustan leer? ¿Cuáles son tus géneros favoritos? Me gusta mucho leer novelas, o sea, el drama, así. Pues sí, todos tal vez me gustan mucho las novelas, pero por la calidad de la escritura, creo que es el género que está mejor escrito en la novela. Pero pues mis géneros favoritos, me gustan mucho los libros de ciencia ficción, el cyberpunk, por ejemplo, me gusta mucho, las distopias, los libros de piratas. Yo creo que es de lo que más he leído porque empecé a leer muy chico de ese tipo de libros. Ciencia ficción, piratas, policíacos más o menos, y en general las novelas, el drama. Creo que hay algo atractivo en las novelas, sobre todo en el sentido imaginativo, ¿no? De poder pensar en realidades distintas a la nuestra, que creo que es una de las características que nos otorgan unos libros. Yo en lo particular también coincido contigo, creo que las novelas y el género más de fantasía y de ciencia ficción pues me llevan literal a otros mundos, ¿no? O sea,
nos ponen a imaginar escenarios que jamás vamos a poder vivir. Digo, ya veremos en otros escenarios y veremos cómo evoluciona la tecnología, pero a manera subjetiva, pues creo que no existe una herramienta tan grande como los libros que nos hagan pensar en distintas historias y hacernos sentir partes de ellas. ¿Cuál sería, Carlos, entonces, tu libro favorito? ¿Nos puedes decir cuál es y por qué? Creo que he tenido distintas etapas, como que libros que han significado mucho para mí en distintas etapas. Ahorita el que podría decir que es mi favorito se llama Yo recibiría las peores noticias de tus lindos labios. Es un autor brasileño que se llama Marçal Aquino. Y es una historia, es de un periodista, fotoperiodista, que está cubriendo una historia. Y está tan bien escrito, o sea, me identifiqué tanto que se hizo mi libro fab y lo leo con cierta regularidad. También algo que me gusta mucho de ese libro es que el protagonista hace referencia a un doctor Schiamberg, que escribió un libro sobre el amor. Entonces él dice, el profesor Schiamberg en su libro fulanito dice que el amor es esto y lo otro. Entonces Marçal Aquino no se quedó ahí, sino que hizo un blog como si fuera el doctor Schiamberg. O sea, como si existiera ese personaje. Y en el blog escribía del amor y de cosas que ponía en el libro y etcétera. Entonces llegó a tal esta parodia que unas editoriales, cuando iba a hacer una feria de libro en Brasil, contactaron a Marçal Aquino de que, oye, necesitamos el contacto del profesor Schiamberg porque queremos invitarlo a esta feria. Pero pues él así de que, ¿cómo les explico que me lo inventé, no? Entonces, la historia y todo me gusta mucho ese libro, es un libro cortito. Y otro que no es tanto como una historia, se llama La liberación del alma, de Michael Singer. Es más como de lecciones, de autoconocimiento y todo eso. Ese también me gustó mucho. Uno por la identificación, la calidad de la escritura, y el otro como lo que representa para mí. Que luego la literatura tiene mucho de eso. ¿Qué es lo que representa para mí? Puede haber alguien que diga, este libro es terrible, pero me llegó, ¿no? Me pegó. En ese sentido, pues tal vez no haya libros ni buenos ni malos. Sí, exactamente. Creo que los libros llegan en momentos indicados para cada persona y a partir de ahí pues se vuelven en experiencias distintas. Ahorita que mencionaste este libro de periodismo, recuerdo un maestro de la universidad que nos recomendó el libro de A Sangre Fría de Truman Capote. Que ahí, en relación a lo que nos comentas tú, es todo lo contrario. Es una novela de no ficción. O sea, sucedieron unos hechos de asesinato en Estados Unidos y él como periodista escribe una historia alrededor de ello, ¿no? Creo que es precisamente eso, parte de la magia de los libros, ¿no? Cómo son, y de los autores evidentemente, cómo son estas personas que escriben capaces de crearnos todo un entorno, un escenario, pues para poder contarnos una historia. Y no solo contarnos esta parte de la historia, sino también, hay un libro que me gusta mucho que se llama Ana Karenina, de León Tolstoy, y se escribió hace cientos de años, no hace siglos, pero narra también esta parte de la experiencia humana y los sentimientos que ahora podemos sentirnos identificados con esos romances, con ese enamoramiento, con todo lo que ocurre en esa novela, ¿no? Es un librote también. Y que el escritor pues se encarga de eso, ¿no? No solo de transportarte a una época, ni de contarte, sino de hacerte sentir algo, ¿no? De producirte unas emociones. Hace poco estaba platicando también en un podcast sobre que la literatura es como este arte de las soledades, ¿no? El escritor escribe solo, el lector lee solo, pero es una forma de conectar tu soledad con la mía, ¿no? Entiendo lo que siente esta persona, entiendo lo que está viviendo, entonces ya me siento conectado con algo, con una vivencia, una experiencia. Perfecto. Y también hace un momento nos comentabas que este hábito lo adquiriste desde muy pequeño, y también Charlie nos comentaba cómo él ya se consideraba un lector, por así decirlo, tardío. ¿Tendrás algunas recomendaciones o crees que existen algunos tips para poder leer y comprender mejor la lectura, o crees que es algo que ya traemos dentro?
No, es como cuando uno quiere empezar a correr, ¿no? Creo que ahora, por ejemplo, yo tengo que hacer que mis alumnos lean. Entonces tengo que buscar formas en que leen y es sumamente complicado porque nuestra sociedad cada vez es más, ¿cómo lo podremos decir? Buscamos limitar estas sensaciones, ¿no? Piensen, por ejemplo, ahora TikTok son videos de 30 segundos, 1 minuto o creo que máximo 3 minutos. Entonces nuestra capacidad de atención disminuye un chorro. Entonces, si yo me enfrento a una página o 2 páginas o un capítulo de un libro que me va a tomar 5 o 10 minutos y voy a decir, ¿y para qué lo leí? En lugar de que TikTok me recompensa inmediatamente cada 30 segundos, entonces tengo que encontrar la forma de luchar con eso, de poder retener mi atención. Y también somos como una sociedad muy utilitarista en ese sentido. ¿Para qué me va a servir? Pues, ¿para qué voy a leer un libro? Bueno, pues es como aprender a correr, ¿no? Si corres 1 kilómetro hoy y ya no corriste nunca, no te va a servir de nada. Pero si corres 10 kilómetros un mes, otros 10 kilómetros el otro mes, y luego 15, y luego 20, pues vas a empezar a ver resultados, ¿no? Así, si empiezo a leer unas cuantas páginas y así. Lo que yo recomiendo mucho es empezar a leer cuentos, porque son cortitos, nos dan una recompensa mucho, o sea, de que, ya leí un cuento. Entonces nos da una recompensa más rápida y puedo ir encontrando qué es lo que me gusta, ¿sí? Si encuentro un libro que tenga de cuentos de diferentes géneros, pues me gustó este que tiene romance, o me gustó este que tiene ciencia ficción, o que tiene... Entonces ya empiezo yo a identificar, bueno, tal vez este género es el que me llama la atención, no puedo leer más de esto. Leer cuentos, también dejar algo que no nos gusta. Si empezamos a leer algo y de que no me está gustando, pues ya hazlo a un lado, no es como un matrimonio de que tengo que acabarlo de leer. A lo mejor a mí me ha pasado de que empiezo a leer algo y no estoy conectando con esto y lo retomo 1 año, 2 años después y digo, me hacía falta entender algo para entender este libro. No empezar también con así de que todos están leyendo tal librote o no sé, piensen, los Juegos del Hambre fue muy popular esa película y son unos librotes también. Entonces sí, está padre querer empezar con eso, pero a lo mejor algo más tranquilón para irse haciendo como este hábito, ir acostumbrando a nuestro cerebro a la atención fija, etcétera, etcétera. Y también esto es importante, como aprovechar nuestros tiempos muertos. O sea, cada vez yo estoy así de que, tengo 15 minutos, voy a ver qué hay en mi Insta, pues mejor voy a agarrar un libro, o ya hay muchas opciones también de electrónicos para traer los libros en el celular, o incluso empezar con audiolibros, ¿no? Hay gente que se le complica un chorro el material gráfico, entonces a lo mejor escucharlo también puede facilitarlo. Y justamente creo que también es un poco complicado porque, como ya lo mencionabas, es muchísimo más sencillo meternos en TikTok y buscar de qué trata tal libro y nos van a explicar el libro de 400 hojas en 30 segundos, ¿no? Entonces sí es justamente como tomar la iniciativa de decir, voy a leer un libro, y como dices, también ya hay como varias alternativas, que si el libro está muy pesado, pues tenemos la pasta blanca. Sí. Pero igual también como que te da la experiencia de poder tocar el libro, poder oler el libro, todo. Otro tip creo que tiene que ver con la experiencia misma, es decir, prepararte para leer un libro tiene que ver con la hora en que me voy a tomar el tiempo, a lo mejor al amanecer, al atardecer, antes de dormir, el lugar, si va a ser en cama, si va a ser en la sala, o si tengo un espacio dedicado solo a la lectura, si prendo unas velas, algún incienso, si me preparo un té, un café. Creo que todo eso suma también a que... Sí, hacer un ambiente adecuado para... Exacto. Yo encontré un lugar óptimo para leer siempre que voy a un lugar manejando. Procuro llegar como 20 minutos antes, y esos 20 minutos antes saco el libro y 20 minutos que aprovecho muy bien para leer. También ahorita lo que comentabas de dejar un libro, otro tip que yo puedo dar es que, a pesar de que un libro te esté gustando, si sientes que estás leyendo y no estás comprendiendo lo que estás diciendo, ahí déjalo, porque luego estamos intentando forzar el ejercicio de leer. Ya leímos un par de páginas y dices, no entendí nada. Entonces digo, no pasa nada, lo vuelves a retomar más adelante o en un año, como bien mencionaste.
y nos vamos a dar cuenta pues de que a lo mejor no estábamos en la mejor disposición o teníamos la cabeza en otro lado, pero el libro en ese sentido es muy paciente, ¿no? Creo que el libro siempre nos va a esperar y va a estar listo para que lo retomemos. ¿Algún último consejo, Carlos, recomendación para aquellas personas que estén interesadas en comenzar a leer? Que también no veamos a la literatura o a la lectura como con este gen utilitarista de que me tiene que servir para algo o tengo que aprender algo de esto, sino verlo como una experiencia para disfrutar y también como qué es lo que me deja como una experiencia emocional, sentimental. Hay libros muy densos en ese sentido, ¿no? No solo como de que, es que ya yo tengo que ni verlo cuantitativamente, tengo que leer un libro cada mes a fuercita. No, pues tómate tu tiempo. Hay libros que necesitan mucha más. Pienso autores como José Saramago, Jorge Luis Borges, que son muy pesados de leer, que tienes que tomarte tiempo, masticar las ideas, que es lo que estoy leyendo, ¿no? Lo que decías ahorita, no estoy entendiendo nada, tengo que regresarme o algo. Entonces, sí tomarse su tiempo, no verlo así como de que, tengo que leer, tengo que leer esto, ¿para qué me va a servir? Sino, pues es una experiencia, un ride, así. Entonces, verlo como desde ese punto de vista. De acuerdo, creo que está como este estigma de que los libros es para gente intelectual, ¿no? Para gente culta, sí. Que le gusta charlar, discutir, tener... O sea, no leer libros significa necesariamente que vas a estar en clubes de lectura. Digo, si lo vemos desde una perspectiva de experiencia, como si te gustara salir a caminar, como si te gustara salir al cine, tal cual, ver la televisión, creo que si vemos el libro como otra opción más, claro, de entretenimiento y de experiencia, creo que vamos a abrazar más. Ahorita que comentabas esto de clubes de lectura, también esa es una buena recomendación, ¿no? Si no iniciar un club de lectura, a lo mejor unirse, porque hablamos ahorita de este arte de las soledades, ¿no? Entonces, luego compartir, encontrar que alguien pensó, sintió lo mismo que yo sentí en algo que leí, también está padre, ¿no? Compartir esa parte del contexto de un libro, a ver, ¿a ti cómo te fue con esto? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? También es un buen consejo, ¿no? Unirse o incluso iniciar un club de lectura. Creo que también... Animarse a iniciarlo, ¿no? Porque creo que a todos nos pasa que vemos una película, una serie y al día siguiente, oye, ¿viste? No sé qué. Sí. Qué padrísimo sería también decir, oye, el otro día leí un libro, no sé si lo has leído, nos juntamos para platicar o te lo presto, pero está esta necesidad de querer compartir, ¿no? Claro. De socializar lo que estamos viviendo. Entonces, ahorita que lo comentes, Carlos, estaría interesante que nos pudieras invitar si conoces clubes de lectura para que participemos. Propuesta para iniciarlo aquí en la universidad. Pues mira, yo seré el primer apuntado, aquí estaremos, todos aquellos que nos estén escuchando, pues háganos notar, ¿no? Escríbanos, díganos si quieren participar en un club de lectura y pues también díganos cuáles son sus libros favoritos, sus autores, etcétera, etcétera. Hay que ver este episodio pues como esta plataforma, esta oportunidad, pues para generar un vínculo más entre nuestra comunidad a través de los libros. Muy bien, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por haber venido aquí el día de hoy y compartirnos tus libros favoritos y también estos tips y consejos para aquellas personas que ya están dentro del mundo de la lectura o quieren iniciar con esta gran aventura, ¿no? Entonces, es así como llegamos al final de este episodio. Y recuerden, saca tu cuaderno y toma nota.